¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a este video que es una clase más, ¿sí? Donde voy a abarcar algunos errores que se cometen a la hora de trabajar en refrigeración comercial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cursos de refrigeración están orientados a lo que es la parte familiar, ¿no? Split, mini split, heladeras, neveras o refrigeradores pequeños. eh, Y bueno, cuando nos toca con esa base trabajar con cuartos fríos o cámaras frigoríficas, como le llaman, o equipos chiller o lo que sea, nos encontramos con que hay partes que no las conocemos, no las usamos, no sabemos para qué están y demás. Yo tengo un curso, ¿sí? Antes le voy a hacer una invitación a todos los que están viendo el video, que no se han suscrito, que se suscriban, no les cuesta nada más que 2 segundos y a mí me ayudan un montón para que pueda seguir haciendo videos. Y los que están suscritos y también quieren probar con las membresías, ya tengo un curso de refrigeración hecho y tengo el curso de refrigeración 2.0 y otra serie de videos donde voy a complementar ese mismo curso. Si el curso está completo, pero yo lo estoy reforzando y mejorando con otros videos, ¿no? Por ejemplo, respuestas a consultas, ahí tienen todo lo que es de hielo por gas caliente y otras aclaraciones o respuestas a más preguntas que surgen a través de ese video. El video de pump down o arranque inundado lo hice 2 veces porque hice el video y después surgieron un montón de preguntas de gente que ve el video, le gusta y dice, profe, esto, ¿cómo es? ¿Cómo aquello? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? Bueno, hacemos otro video y contestamos. Así que bueno, y de presostatos también, sí, hay un esquema, tengo una clase con un esquema de conexión de presostatos de baja. Así que bueno, y a los miembros del canal, sí, los que son miembros del canal me escriben eh, y bueno, les paso los esquemas. Bien, además de asesoramiento personalizado, ¿no? Bien, vamos a hablar de algunas cositas, ¿no? Primero, muchos colegas trabajan en refrigeración familiar, una heladera, nevera o refrigerador familiar. Después les toca ver una cámara frigorífica o cuarto frío, o una heladera o nevera comercial tipo carnicera de 3 puertas, por ejemplo, una heladera, nevera o refrigerador grande, que puede tener motor de un medio HP, 3/4 HP, un HP, no importa. Sí, de baja, media, alta temperatura de aplicación, ¿sí? Tampoco es esa la cuestión, sino que se encuentran con presostatos y muchos colegas los eliminan, los desconectan porque no saben para qué están. Yo ya tengo una clase explicando por qué los presostatos de baja y de alta son fundamentales en refrigeración comercial, son vitales para que los motocompresores alarguen su vida útil, ¿no? De hecho, muchas veces ha habido fallas, se queman los compresores por ciertas fallas en la presión de alta o de baja, y yo les pregunto a los clientes, che, es una expresión, ¿no? De acá de Argentina. Disculpame, perdió gas, por ejemplo. Ah, y el presostato de baja, no, no tenía. ¿Cómo que no tenía? O colegas, ¿no? Que están por reparar y me dicen, profe, tengo que reparar una cámara, perdió gas, se quemó el compresor, ajá. ¿Y no cortó el presostato de baja? ¿Falló? No, no estaba. Ah, no tiene. Ah. Y de alta, o se quemaron los forzadores, uno de los forzadores, un día de mucho calor, se elevó la presión de alta, ajá, y hubo determinado problema. Ajá, y presostato de alta, no, no, no estaba. Mal, 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 mal. De hecho, tengo una clase donde muestro cómo se conecta y todo. Entonces, ahí ese es uno de los principales errores, ¿sí? Error gravísimo. O no colocarlo en el equipo, no colocarlo cuando hacemos la instalación de una cámara, cuarto frío, no lo colocamos, o una heladera comercial. Próximamente vamos a hacer la conexión de una heladera comercial y vamos a colocarle presostatos, además del control de frío, ¿no? Convistato, por ejemplo, que tengo videos sobre convistatos. También tengo videos sobre termostato mecánico en el canal. Pero el punto es ese, ¿no? No sabemos para qué están los presostatos, no preguntamos, los anulamos o directamente no los trae y bueno, no los agregamos como elementos de control y de protección también. Otro error que ha traído grandes problemas
es el hecho de que hay cámaras frigoríficas, cuartos fríos o heladeras, neveras comerciales, refrigeradoras, dos, tres puertas comerciales grandes, que traían su válvula de expansión termostática y por ende traían su acumulador de succión, su tubo recibidor, ¿sí? Y en el sistema, tal vez su separador de aceite, tal vez sus sus visores, perdón, de estado de aceite refrigerante, en fin, todo el sistema bien, bien detallado, como se puede ver en la imagen que le estoy compartiendo ahora. Y el colega dice, mirá, se rompió la válvula termostática, se abrió de más o se cerró de más o vino un técnico y la toqueteó. Vamos a poner tubo capilar. Primero, error si ponen tubo capilar sin asegurarse de que sea el adecuado para esa potencia. Segundo, ponen tubo capilar y no eliminan el acumulador de succión y el tubo recibidor, que justamente van en el sistema porque trabaja con válvula de expansión termostática. Eso lo expliqué en un video. Yo la diferencia entre capilar, válvula de expansión. Entonces ahí hay un gran problema. O otro problema, otro problema. Tenía tubo capilar, le quieren poner válvula de expansión termostática para mejorar la eficiencia, algunos le agregan el compensador externo. Bárbaro, perfecto. Eh, no ponen acumulador de succión y tubo recibidor. Gravísimo error, gravísimo problema, gravísimo. También lo expliqué en el video por qué. Entonces, yo estoy en contra de que los colegas que hayan hecho un curso de refrigeración familiar trabajen en comercial. No, para nada. Estoy en contra de que no se capaciten, no pregunten, no se especialicen, no quieran seguir aprendiendo como todos necesitamos seguir aprendiendo. Acá nadie sabe todo. No tenemos que tener el ego o el orgullo de decir, ah, yo sé todo, no necesito que nadie me enseñe. Porque ahí vienen los problemas, ¿sí? El tema de arranque inundado, pump down, que tengo el video, ¿sí? Muchos colegas, otro error y se daña una de las tres causas por daño en motocompresores, de las tres principales causas, según todos los fabricantes, Danfoss, Emerson, Copeland, Tecum, Embraco, cualquiera, ¿no? Te va a decir una de las tres principales causas de fallas de motocompresores es retorno de líquido al compresor. Arranque inundado, ese es uno de los problemones. Y ahí, pump down, arranque inundado, tengo, como le digo, dos videos explicando qué es. Un video donde explico qué es y otro donde surgen más preguntas y vuelvo a explicar nuevamente, con gráfico y demás. Así que si vos querés aprender, andá y miralos. Deshielo por gas caliente, otro problema. Dicen deshielo por gas caliente, ya lo conecté, terminan dañando los equipos o no haciendo bien el deshielo, porque no entienden qué es el deshielo por gas caliente. Está por resistencia eléctrica, perfecto, pero hacen deshielo por gas caliente mal, no saben lo que es, no saben cómo se implementa y tienen problemas. Ahí les dejo el video, obviamente, si les dejo la tarjeta, pero si no van y lo miran, porque acá todos estamos para aprender. Yo en algún momento, algún día de mi vida no lo sabía. Tuve que preguntar, tuve que estudiar, tuve que hacer cursos, capacitaciones y las sigo haciendo, sigo aprendiendo. Y ahí dije, ah, deshielo por gas caliente no es lo que yo pensaba y no es lo que se implementaba mal. Después haciendo capacitaciones de Emerson, Copeland, Danfoss y otros fabricantes sobre deshielo por gas caliente, dije, está mal lo que estamos haciendo. Mejor dicho, estamos haciendo, no, lo que se está haciendo, porque normalmente yo trabajaba sobre lo que ya estaba montado, sobre lo que ya estaba instalado, sobre lo que ya estaba hecho y no podía corregirlo porque yo era igual de ignorante que los de los anteriores. Entonces, para salir de ese estado de ignorancia hay que querer aprender. Hay que reconocer que no sabes. Dije, no sé, tengo que aprender, si no, no puedo estar trabajando en este rubro que es la refrigeración comercial. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Así que están los videos a disposición, muchachos, gente. Están los videos a disposición, vayan, véanlos. No es gasto de tiempo, es inversión de tiempo. Y esa inversión, ¿sí? O si vos pagas la membresía, que es mínima, es insignificante el monto, ves los videos, haz el curso, mirá los videos, yo insisto, mírenlos, porque es una inversión. Y ese saber no te ocupa lugar, al contrario, te va a abrir la mente, te va a abrir
la cabeza. Hay un video, ¿realmente lo entiendes? Son dos partes. ¿Sí? ¿Realmente lo entiendes? Así se llama. Donde hablo del ciclo frigorífico, cómo es. Muchos colegas trabajan en refrigeración y no lo pueden explicar porque tampoco, ni siquiera con palabras básicas, porque no lo entienden. Realmente no lo entienden de lleno. Y estamos hablando de algo básico. Entonces, inviertan tiempo en el estudio, en la capacitación, muchachos, es la mejor inversión que pueden hacer. Yo sigo haciendo capacitaciones sobre seguridad, higiene, electricidad, eh, no sé, diagrama de Molière, lo que surja, equipos nuevos, nuevas tecnologías, lo que surja, uno quiere seguir aprendiendo. Es la Claro. mejor inversión que podemos hacer, ¿sí? Así que los invito a que lo vean. Se están cometiendo muchos errores en refrigeración comercial por desconocimiento. A todos nos puede pasar, pero llega un momento en que uno tiene que quererse, superarse, querer aprender y querer mejorar, ¿sí? Gracias por ver el video. Por favor, suscríbanse. No les cuesta nada, más que 2 segunditos y a mí me ayudan un montón. Gracias a todos los colegas de todo el mundo, que siempre les estoy dejando saludos. Sí, de hecho me gustaría que me pongan también, soy de saludos desde Argentina, saludos desde Venezuela, saludos desde Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Dominicana, República Dominicana, eh, México, ¿sí? México, Estados Unidos, España, Francia, China, no sé, estoy tirando países por decir, Colombia. Si ustedes me ponen soy de Chile, bueno, me mandan los saludos, yo los voy a estar saludando también. Y cualquier pregunta también la dejan en los comentarios. Gracias totales.